Ok, ahora sí. ¿Cuál es el rol que juega enfermería en un paciente postquirúrgico? Es un rol bastante complejo, interesante y, y no solamente postquirúrgico, sino que esto inicia antes de la cirugía. Entonces, antes de la cirugía, ¿qué tiene que hacer el personal de enfermería? Pues tiene que revisar lo que es el expediente clínico de este paciente y verificar si el paciente cuenta o no con todos los requerimientos, o sea, todos los requisitos para que este paciente eh, pueda entrar a lo que es una cirugía. Porque a veces a los médicos muchas veces se nos escapan algunas cositas, entonces por eso están ustedes ahí como nuestra mano derecha para hacernos recordar de algunas cosas que quizás eh, se nos olvide. Por favor, ayúdeme con su micrófono, o sea, pierdo el hilo cuando estoy buscando, porque ustedes son bastantes, pierdo el hilo cuando estoy buscando quién tiene el micrófono encendido para poder silenciárselo. Para la próxima lo que voy a hacer es que lo voy a sacar inmediatamente de la clase, ¿ok? Porque así atrasamos las clases también. Entonces, este rol de enfermería inicia desde que el paciente dice me voy a operar o desde que el cirujano dice hay que operar a este paciente. Ingresar a un paciente a cirugía no es así nomás, sino que el paciente tiene que cumplir con una serie de requisitos y usted como personal de enfermería tiene que estar ahí al tanto que este paciente tenga todos esos requisitos. Por ejemplo, todo paciente antes de entrar a la cirugía debería de tener su hemograma completo, debería de tener su tipo IRH, o sea, todo paciente antes de entrar a la cirugía debería de tener su hemograma completo, su tipo. ¿Para qué el hemograma completo? Para ver cómo está la hemoglobina de este paciente. Si este paciente tiene una hemoglobina dentro de los parámetros normales, que esta hemoglobina le sirva a este paciente en ese proceso de cirugía, porque obviamente en el proceso de cirugía hay una pérdida relativa de lo que es la sangre, ¿verdad? ¿Ok? Pérdida relativa, no es mucho. Entonces imagínense un paciente con una hemoglobina de 8 y durante lo que es la cirugía se pierde cierta cantidad de sangre. Cuando este paciente sale de la cirugía, probablemente salga con una hemoglobina de 7 o 6,5. Entonces no podemos meter a un paciente a cirugía si tiene una hemoglobina de 8. Entonces el personal de enfermería tiene que estar pendiente de esto. ¿Cómo está la hemoglobina de este paciente? Su tipo IRH. ¿Por qué se manda a hacer tipo IRH? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar en quirófano. No sabemos si este paciente en quirófano se va a desangrar y va a necesitar quizás una pinta, dos pintas, tres pintas de sangre. Entonces, por eso la importancia de ese tipo IRH. Qué otra cosa debe de tener el paciente? Obviamente debe de tener una creatinina, ¿ok? ¿Para qué la creatinina? Para ver cómo está la función de los riñones. Hay que ver cómo están las funciones de los riñones. Entonces, los pacientes no se meten a quirófano si no tienen estos exámenes generales. Y si el paciente es mayor de 40 años, este paciente, si el paciente es mayor de 40 años, este paciente debería de tener su valoración cardiológica. Y para la valoración cardiológica, los internistas piden una rayos X de tórax, piden también la creatinina del paciente. ¿Para qué? Y piden también un electrocardiograma. ¿Para qué? Para ver si el paciente está apto desde su parte cardíaca para poder entrar a lo que es una cirugía. Entonces, todo eso, el personal de enfermería tiene que encargarse y estar atenta de que el paciente, en el expediente del paciente, tenga todo eso. Recuerden de que muchas veces el cirujano solo llega a operar. En algunas ocasiones que revisa el expediente, pero el cirujano solamente llega a operar, porque se supone que el médico que está a cargo, ya sea el médico general y con todo el personal de enfermería que está a cargo, se supone que ya han mandado al paciente a hacerle todos esos estudios. ¿Ok?
Entonces el cirujano ya no pierde tiempo de estar diciendo, no, es que lo otro, no. Como personal de enfermería, uno de sus roles como personal de enfermería en cuidar a estos pacientes es que estos pacientes tengan todos los exámenes o cumplan con todos los requisitos para entrar a una cirugía. No olviden, deben tener su hemograma, hay que ver la hemoglobina si hay anemia o no, porque si hay mucha anemia no se meten a quirófano. Tipo IRH para ver qué tipo de sangre es el paciente por cualquier eventualidad de hemorragia o cosas así. Su creatinina para ver cómo está la función renal. Y otra cosa también, su valoración cardiológica, si es mayor de 40 años. Y para esa valoración cardiológica se requiere electrocardiograma, se requiere creatinina, se requiere lo que es su rayos X de tórax. Entonces, desde allí inicia el cuidado de enfermería con un paciente que va a entrar a cirugía. ¿Ok? Ok. Recuerden que la cirugía va a depender. Si es cirugía general, si es cirugía ginecológica, si es ortopédica, o sea, va a depender el área. Entonces, dependiendo de esa área, entonces hay algunos lineamientos que se cumplen o algunas reglas que tienen que llevarse tal cual es. Pero hablemos de la cirugía general. Hablemos, por ejemplo, de una colecistectomía. Hablemos de vamos a cuidar a un paciente después de una colecistectomía, o sea, después que le hayan extraído lo que es la vesícula biliar, vamos a darle cuidado a este paciente. Y siempre anda con lentes oscuros. Vanessa, Laura Vanessa, apague su micrófono. La próxima vez que lo tenga encendido, la saco de la sesión porque interrumpe la clase. Ok, entonces vamos a cuidar a un paciente postquirúrgico colecistectomía. Le quitaron lo que es la vesícula a ese paciente. Ok. Una vez que una vez que este paciente sale de lo que es el quirófano, el paciente no va a la sala de hombres si es hombre. Inmediatamente este paciente tiene que pasar. ¿Hacia dónde? Hacia la sala de recuperación. Y en la sala de recuperación ese paciente debe de estar allí por lo menos 2 horas. ¿Pero por qué en la sala de recuperación? Porque la sala de recuperación queda prácticamente en algunos centros asistenciales de salud, queda al par de lo que es el quirófano. En esa primera hora se va a revisar si hubo alguna mala praxis en lo que es la cirugía o no, por eso está tan cerca. Y en estas primeras 2 horas se le tienen que tomar los signos vitales a este paciente. Por ejemplo, en la primera hora hay que tomársela cada 15 minutos y en la segunda hora hay que tomársela cada 30 minutos. Obviamente los pacientes que tienen su monitor, usted simplemente usted le está apuntando ahí en el expediente, viendo desde el monitor. Pero le voy a dar una recomendación, no se fíen de los monitores, siempre traten de tomar estos signos vitales eh, manualmente, ¿ok? Entonces sale de quirófano, pasa a la sala de recuperación, ahí lo recuperamos 2 horas, tomando los signos vitales de este paciente 2 horas en la sala de recuperación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, la presión arterial, la temperatura, todo eso tiene que ir documentado en esas primeras 2 horas en lo que es la sala de recuperación. Entonces, una vez que hemos recuperado a este paciente, ahí sí se va a trasladar a su respectiva sala, que en este caso sería lo que es la sala de hombres o sala de mujeres. Es aquí en donde hay que explicarle algunas cosas al paciente y a los familiares de este paciente. ¿Qué cosa tenemos que explicarle? Y en qué a veces falla el personal de salud en no explicarle a estos pacientes y en consecuencia los familiares también fallan. Entonces, se le tiene que dejar muy claro a estos pacientes a las cuántas horas ellos tienen que caminar, a las cuántas horas ellos tienen a las cuántas horas ellos tienen que alimentarse, a las cuántas horas
se le va a retirar lo que es la sonda y todo eso. Entonces, hay que explicarle a los familiares y al paciente, porque existen pacientes que después de una cirugía, a las 4, 5, 6 horas, se sienten ya como fuerte y ellos quieren caminar. O existen pacientes que, digamos que a las igual 4, 6, 7 horas, ya se siente como con hambre y ellos quieren comer. Entonces, si uno no le explica al paciente, no le deja esos puntos claros al paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros entremos a la sala o al cuarto del paciente y tenemos familiar allá, nos vamos a dar cuenta que el paciente se está hartando un pollo chuco a las 6 horas. Se está hartando que, o sea, cualquier cosa. Y son cosas que pasan. O sea, son cosas que yo he presenciado y son cosas que pasan. Pero ¿por qué sucede? Por no dejar claro a los pacientes a las cuantas horas. Ok, si estamos hablando de una colecistectomía, estamos hablando de una colecistectomía, ¿a las cuantas horas debería de caminar este paciente, deambular? ¿A las cuántas horas debería de deambular? O sea, usted como personal de enfermería está allí y usted le va a decir al paciente, se le acaba de hacer una cirugía, por el momento usted tiene que mantenerse acostado, pero no se preocupe, que tantas horas después de su cirugía, nosotros le vamos a ayudar a usted para que usted pueda caminar sin ningún problema, por lo menos iniciar, dar esos pasitos. Vamos a estar ahí para apoyarle sin ningún problema. ¿Ok? Aquí dice 24 horas, 24 horas, 24 horas. Dicen por acá, quién da más, quién da menos. ¿Ok? 24 horas, 24 horas. ¿Ok? 12 horas, 2 horas, dice Amanda Pineda. ¿Ok? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién da más, quién da menos? 6 horas, 12 horas. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿Esa cirugía sería con método laparoscópica o tradicional? Sin importar cómo sea, Carlos, ya sea laparoscópica o tradicional, pero hay un tiempo específico, porque no es tanto el movimiento de los pacientes, el movimiento de los pacientes no es tan, uno es por la magnitud de la cirugía, pero dos es por el tipo de anestesia, eh, por el tipo de anestesia y esto por la magnitud de la cirugía. Entonces, si estamos hablando de una colecistectomía, el tiempo ideal para que estos pacientes comiencen a caminar es a las 12 horas, ¿ok? No es a las 2 horas, no es a las 6 horas, no es a las 24 horas, sino a las 12 horas. Es que estos pacientes tienen que comenzar a movilizarse, ya sea una apendicectomía, ya sea una cirugía por hernia, o sea, una herniosplastía, ya sea una colecistectomía. Entonces, estos pacientes tienen que comenzar a movilizarse a las 12 horas. ¿Por qué se tienen que movilizar a las 12 horas? Hay algunos factores. Por ejemplo, a las 12 horas y la mayoría de la anestesia que se utiliza son anestesias generales, rara vez se utiliza es anestesia regional, perdón, rara vez que es cuando ustedes ven que le ponen ahí por la parte de atrás, ¿ok? Pues son anestesias regionales, rara vez se utiliza anestesia general, rara vez. Ya con anestesia general el tiempo se prolonga un poco más por el efecto de la anestesia. Pero la anestesia regional, por lo general, su efecto va disminuyendo a las 12 horas. Va disminuyendo a las 12 horas. Entonces, como va disminuyendo a las 12 horas, ¿qué comienza a suceder a nivel de lo que es el organismo del paciente? Los intestinos del paciente, ¿okay? Los intestinos del paciente, ya a las 12 horas, esos intestinos del paciente ya necesitan ser estimulados. Ya necesita ser estimulado el intestino del paciente. Entonces, si no se levanta ese paciente a las 12 horas e inicia a deambular a las 12 horas,
no hay forma de cómo estimular el intestino del paciente. Entonces, si no hay un estímulo del intestino del paciente, ¿qué va a pasar? Va a haber cúmulo de gases a nivel del intestino del paciente. Eso le va a causar a ese paciente distensión abdominal y mucho dolor. Por eso es que cuando estamos hablando de esas cirugías así a nivel abdominal, ya sea una histerectomía, ya sea porque le quitaron mioma, cosas así, hay que estimular a estos pacientes que puedan caminar, y que puedan caminar a las 12 horas. Obviamente hay excepciones, por ejemplo, grandes cirugías de ortopedia. Obviamente ahí no podemos hacer nada porque si le fractura el fémur a su paciente y todo eso, entonces ahí no podemos hacer absolutamente nada con esos pacientes. Pero si es cirugía así a nivel abdominal y todo eso, entonces se le estimula a estos pacientes que puedan deambular en las primeras 12 horas post cirugía. He visto casos de pacientes que son tan tercos que no quieren deambular a las primeras 12 horas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que le sucede es lo que está escrito en los libros. Se les distiende el abdomen porque acumulan gases y al acumular gases les causa mucho dolor. Entonces ahí es donde hay que mandar a comprar Airón, que es lo mismo que la simeticona. Entonces le damos 2 tabletitas de Airón cada 4 o cada 6 horas para que así pueda expulsar gases este paciente, por lo menos eructar. Entonces eso es en relación a lo que es la deambulación. ¿Ok? Antes de esas 12 horas no se recomienda que el paciente deambule. ¿Por qué? Porque no ha pasado el efecto de lo que es la anestesia, ¿no? O sea, antes de las 12, o sea, si un paciente dice, me voy a movilizar a las 4 horas, a las 6 horas, no es que no pueda, sí puede, pero el paciente corre el riesgo de que se pueda caer, porque todavía está el efecto de lo que es la anestesia regional del paciente, ¿ok? Ya a las 12 horas es. Por eso es que a las 12 horas también el paciente puede sentir un poco más del dolor. Obviamente hay algunos que son sensibles al dolor, que lo sienten en las primeras horas postquirúrgico y eso es totalmente normal. ¿Ok? Eso es totalmente normal. ¿Ok? Eso es en relación a lo que es la deambulación. No olviden deambular en las primeras 12 horas. Entonces, cuando usted esté a la merced, cuidando a un paciente postquirúrgico, después de una colecistectomía, apendicectomía, histerectomía o cualquier cirugía y hernia, ok, a las 12 horas sáquelo de esa cama. Vaya, papi, es momento. Yo lo ayudo a usted o su propio familiar lo va a ayudar a usted, pero usted tranquilo, pero vamos a caminar. ¿Ok? Entonces tienen que dar los primeros pasitos. Obviamente los primeros pasos tienen que ser con ayuda, ¿ok? Ya después va a ir solito, solito, hasta que ya esté listo. Ese es el primer punto que ustedes tienen que explicarle al paciente y a los familiares de los pacientes, porque hay pacientes tercos que a las 6, 4 horas ya se quieren levantar y se van a encontrar con esos pacientes. Entonces hay que explicarle puntual a esos pacientes sobre esa situación. Ahora bien, en relación a lo que es la comida, a las cuántas horas postquirúrgica estos pacientes tienen que comer. Ok, 24 horas, dice Merari, 6 horas, dice Amanda, 12 horas, dice Wendy, 24 horas, dice Miguel. 24 horas. Ok, fisiológicamente, fisiológicamente, los pacientes deberían de ingerir líquido a las 12 horas. Pero usted se va a encontrar con algunos cirujanos que a las 6 horas ya le está introduciendo líquido a los pacientes. Pero fisiológicamente tendría que ser a las 12 horas, porque a las 12 horas es que ya el intestino comienza a movilizarse. Si antes de ese tiempo el paciente come, el paciente podría como experimentar indigestión
porque todavía su peristalsis o movimiento del intestino de ese paciente todavía no está al 100 por efecto de lo que es la anestesia. Entonces, pero obviamente usted tiene que conocer al cirujano con el que usted está y verificar la orden, pero debería de ser a las 12 horas líquido, ¿ok? A las 12 horas líquido y posterior a las 12 horas, como aproximadamente a las 16, 18 horas, ya debería alimentarse comidas algo blanda como puré y ya a las 24 horas ya podríamos introducirle lo que es pequeños alimentos sólidos a este paciente. ¿Okay? Fisiológicamente debería de ser a las 12 horas, pero como le digo, se va a encontrar con algunos cirujanos que eso se lo introduce a las 6 horas este líquido. ¿Okay? Entonces, eso también ustedes tienen que explicárselo a los pacientes, decirle al paciente y a sus familiares, usted no tiene que comer por los momentos, usted no tiene que comer ahora, usted tiene que beber líquido a tal hora, que usted contando 12 horas. Obviamente, aunque ya esté en el expediente, usted también tiene que aclarárselo al paciente. O sea, no hay que hacernos esa idea de que el paciente sabe, no, ellos no saben. Entonces, a veces cuando vemos a los pacientes comiendo a una hora que no es la que está ahí indicada, no molestamos a los pacientes. Pero yo digo, ¿por qué se me molesta con los pacientes si ellos no saben? O sea, para los pacientes después de su cirugía, si le da hambre, ellos ya pueden comer, pero no es así. Entonces, por eso uno tiene que ir y explicarle a este paciente, usted va a caminar 12 horas por cirugía y usted lo que va a hacer, va a comer 12 horas por cirugía, beber líquido y posteriormente comida blanda y después a las 24 horas sólida. Hay pacientes que pasan y también hay cirujanos que dan la orden de pacientes de pasar de líquido hasta de líquido al sólido, saltan lo que es la comida blanda, pero siempre es recomendable que se lleve esa secuencia, primero líquido, comida blanda y después lo que es el sólido, ¿ok? De esa manera. Entonces, eso tienen que verlo con algunos cirujanos, con lo que ustedes estén trabajando, porque hay algunos que se lo introducen a las 6 el líquido, otros a las 12, pero por lo general, en un 90%, 95% es a las 12 horas por cirugía, ¿ok? Entonces, eso hay que verlo con los cirujanos con lo que ustedes estén trabajando, porque hay algunos que se lo van a introducir a las 6 horas, el líquido y la alimentación sólida, entonces se la introducen a las 12, 18 o 24 horas. Entonces, eso es en relación a lo que es la alimentación. Eso también ustedes, por favor, tienen que explicárselo a su paciente. Como le digo, esos pacientes postquirúrgicos, ellos no saben que van a comer a esa hora. Hay algunos, por ejemplo, me acuerdo un paciente después de una apendicectomía, cuando estábamos pasando visita y entramos al cuarto del paciente, se estaba hartando un pollo chuco que casi le da algo al cirujano. 2 horas después estaba comiendo ese paciente. Entonces, hay pacientes que hacen eso porque ellos no saben. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del paciente? No, no sé. Nadie me explicó. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora bien, en relación a lo que otra cosa que tienen que hacer, otra cosa que tienen que hacer es el cuidado de la herida postquirúrgica. Es muy importante cuidar lo que es la herida postquirúrgica. Para cuidar esa herida postquirúrgica existen algunos signos de alarma, ¿ok? Signos de alarma que cada vez que usted vaya a hacer la curación de una herida postquirúrgica, cada vez que hagan estas curaciones de esa herida postquirúrgica, tienen que buscar los signos de infección alrededor de lo que es esta herida postquirúrgica. ¿Cuáles son los signos de infección que ustedes tienen que buscar en torno a esa herida postquirúrgica? Uno, si la herida está enrojecida. Entonces, si está enrojecida, ustedes tienen que reportar eso inmediatamente. Si la herida está caliente, ustedes tienen que tocar
esa herida, ¿ok? Si está eritematosa o enrojecida, si la herida está caliente, tienen que tocar la temperatura, cómo está la herida, si está indurada, ¿ok? Si está indurada. Y otra cosa también, si supura. Obviamente ya la supuración ya es un signo tardío de infección, pero el primer signo que por lo general se da es el enrojecimiento. Entonces eso hay que reportarlo porque eso ya requiere cobertura antibiótica a estos pacientes cuando esa herida está enrojecida. Entonces hay cirujanos que inmediatamente le dan, a pesar de que ellos están con ceftriaxona, porque la mayoría dejan ceftriaxona, hay cirujanos que inmediatamente le agregan lo que es la clindamicina para poder cubrir lo que es esa infección en esa herida postquirúrgica. Entonces, eso también, cada vez que hagan curaciones, ustedes tienen que revisar cómo está la herida postquirúrgica de ese paciente. ¿Qué otra cosa ustedes tienen que revisar en estos pacientes? Las bolsas colectoras de orina. Tienen que revisar que esa bolsa colectora de orina esté cargada de orina, ¿verdad? Porque imagínense un paciente después de una cirugía a nivel abdominal y este paciente resulta de que no le sale orina o le sale una orina con sangre, a menos que sea una cirugía a nivel de lo que es la próstata, ¿verdad? Una cirugía urológica, pero digamos que fue que una apendicectomía, digamos una apendicectomía o una histerectomía, pero al final usted ve que ese paciente no está orinando. Y otra cosa, si sale orina, está saliendo con sangre, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que reportar eso porque probablemente haya lesión a nivel de lo que es esta vía renal. Entonces tienen que ser muy observadores al momento de cuidar a un paciente postquirúrgico. Otra cosa también que ustedes tienen que tener en cuenta el dolor de los pacientes. O sea, no subestimen el dolor de los pacientes postquirúrgicos. No lo subestimen porque pueden morir por dolor. Hay algo que se llama shock por dolor. Y estos pacientes postquirúrgicos pueden entrar en shock por dolor. Entonces, si el paciente dice, ay, es que me duele mucho, ay, no, es que ya te di analgésico hoy, ¿para qué querés más? No, o sea, no. Por eso es que el médico de ese paciente debe de aprender a fraccionar lo analgésico, o sea, no darle todo el analgésico de un solo, porque uno hace un aproximado que dentro de que 3, 4 horas ese paciente le va a dar dolor y va a pedir analgésico aparte del que está en el suero. Entonces es ahí donde uno tiene que aprender a manejar las dosis máximas de los analgésicos para poder fraccionarle esos analgésicos del paciente cada vez que quiera analgésico, ya sea cada 4 o cada 6 horas. No es que usted le va a dar la dosis así completa. Por ejemplo, si decimos que esta diclofenaco, vamos a darle 50 cada 8 horas a ese paciente, ¿qué pasa? Podríamos fraccionar esa diclofenaco 25 miligramos para estar dándole 25, o sea, dosis fraccionada, de tal manera que cuando el paciente grite a las 3 o 4 horas que tiene dolor, le administramos lo que son una dosis fraccionada. No es que le vamos a dar 50 miligramos cada vez que tenga dolor, porque ahí sí nos pasamos de la dosis máxima, ahí sí eso sería perjudicial para la salud del paciente. Adelante, Carlos. Doctor, buenas noches. Cuando son pacientes por cesárea, se les brinda analgésico igual, ¿verdad? Sí, siempre se le Pero brinda es que analgésico. en el hospital normalmente les dan acetaminofén, No, cuando es pero no por ayuda. no, no, no ayuda. Cuando es por cesárea, sí se le brinda analgésico a estos pacientes. ¿Ok? Ya cuando es un parto vaginal normal, entonces se le da acetaminofén, ¿ok? Ya se le da acetaminofén cuando es parto vaginal, pero ya cuando estamos hablando de lo que es una cesárea, sí o sí requiere analgesia un poco más fuerte, ya sea diclofenaco o ya sea lo que es la desquetoprofena. Recuerden que los AINES están contraindicados pero durante lo que es la gestación. ¿Por qué?
porque pueden cerrar algunos conductos a nivel del corazón del bebé, que es el conducto arterioso, y otros conductos lo pueden cerrar, pero eso es durante lo que es la gestación. Ya en la lactancia ya no se contraindican los AINES porque no tienen efecto a nivel de lo que es este bebé, ¿verdad? No tiene un efecto significativo. Entonces, por eso es que sí se le deja analgesia a las pacientes post cesárea. En donde debemos tener cuidado con los AINES en las pacientes embarazadas, pero post cesárea sí. O sea, imagínense una paciente después de cesárea y no administrarle una analgesia fuerte y dejarla con acetaminofén, no, esa paciente va a pasar con mucho dolor. Doctor, Adelante. yo se lo pregunto porque a mí me pasó y fue como que 4 días y solo con acetaminofén. Y Terrible. lo que hice fue que me pasaron así bajo, pero si no, yo creo que me hubiese Sí, ese es mucho pegado, dolor. no sé qué hay. Mucho dolor, se da diclofenaco, desquetoprofeno o tramal, o sea, se da, porque Un eso mismo, Enantium, no. sí, sí, lo mismo en anti, la desquetoprofeno. Entonces, esos medicamentos están contraindicados, pero durante lo que es la gestación, ya sí, lactancia no se da, o sea, se da para que le calme lo que es el dolor. Ok, bueno, pendiente del dolor de los pacientes. Ya en ese caso ya sería el médico que está a cargo, ¿va? Si el médico aprende a fraccionar la dosis, el paciente no va a sufrir mucho dolor. Pero si no fracciona la dosis, ahí sí ese paciente va a sufrir dolor. Porque a veces, ¿qué es lo que hacen? En un suero salino de 1000 ponen tramal, desqueto y dipirona y se lo están pasando al paciente. Y eso se lo dejan al paciente por 24 horas. ¿Ok? Hay algunos que ya después lo ponen también cada 8 horas. Pero ¿qué pasa? Que antes de las 8 horas ya el paciente grita que tiene dolor. Entonces, si usted no sabe fraccionar las dosis de los analgésicos post cirugía, el paciente puede sufrir mucho dolor post cirugía. Y lo que queremos en ese periodo es que el paciente no sufra, pues. O sea, uno puede jugar con los analgésicos, puede fraccionar la dosis de tramal, o sea, puede fraccionar la dosis de tramal, puede fraccionar la dosis de diclo, o la dosis de esqueto, fraccionar la dosis de dipirona, o sea, para que cada vez que el paciente, por lo menos, obviamente no se lo vamos a dar cada hora o cada 2 horas, mínimo por lo menos cada 4 horas, cada 4 horas, ay, es que me duele mucho, ok, tenemos una dosis extra más fraccionada, le vamos a dar 25 miligramos, porque ya la fraccionamos la dosis, pues, más 25 miligramos. Listo. A las 4 horas vuelve a gritar, pero a las 4 horas ya le toca la dosis de su medicamento en sí, que es cada 8 horas. Entonces, de esa manera se puede jugar con lo que son la analgesia en lo que gesta postquirúrgico. Ustedes como personal de enfermería estén atentos a la orden médica. Ahí sí ustedes no le pueden estar colocando analgesia, pero sí reportar cuando estos pacientes sientan mucho dolor. Porque créeme, los pacientes pueden llegar a morir por experimentar mucho dolor. El postoperatorio inmediato, primeras 24 horas, monitorización intensiva. El paciente permanece en la unidad de recuperación. Ahí tiene que haber una evaluación continua de signos vitales, control de nivel de conciencia. Edna me está manchando la presentación. Control de nivel de conciencia, vigilancia de la función respiratoria y todo eso. Trabajo colaborativo, comunicación efectiva entre el médico y el personal de enfermería y todo eso. Y obviamente las decisiones tienen que ser en base a los protocolos. Funciones clave de enfermería en postoperatorio inmediato, control del ABC. ¿Qué significa eso? Que haya permeabilidad de lo que es la vía aérea, todos los signos vitales estén bien, estables. Eso, tienen que asegurarse de eso, de que esté estable los signos vitales. Recuerden de que las primeras 24 horas son críticas de un paciente postquirúrgico. E incluso después de mucho tiempo, un paciente postquirúrgico se puede complicar, no solamente en las primeras 24 horas. Administración de lo que es la farmacología, obviamente todo lo que deje ya el médico de estos pacientes que esté ya documentado en el expediente, ustedes se lo van a administrar. Monitorear lo que son los signos vitales,
la primera línea de defensa. ¿Ok? Presión arterial, frecuencia cardíaca, valoración del dolor. O sea, hay niveles de dolor que no son, hay niveles de dolor que no son tan frecuentes. O sea, que no son, ¿cómo podría decirle? Hay niveles de dolor que no son normales. Porque a veces también usted puede obviar eso. Ay, es que te duele porque venís de cirugía. No, no, tranquilo. Hay niveles de dolor que no son normales, porque probablemente se le ha dejado algo adentro al paciente, o probablemente ese paciente esté sangrando, o sea, algo así. O sea, tienen que valorar lo que son estos niveles de dolor, porque hay niveles de dolor en los pacientes que no son normales. Cierto es que la cirugía, después de la cirugía, duele, pero ya después hay que ir a revisar. Cuidado de herida, ya le he hablado, cuidado de herida quirúrgica, protocolo de cuidado de estéril, ¿verdad? Mantener incisiones limpias y secas, cambio de apósito con técnica aséptica, inspección sistemática de la herida. Está lo que es documentación precisa evolutiva. ¿Cuáles son los signos de alerta de una herida posquirúrgica? Hay que ver si hay enrojecimiento, hinchazón, calor local, secreción purulenta o se zafa lo que es la sutura, que es la dehiscencia de sutura. Cualquier anomalía requiere reporte inmediato al médico. Entonces, cada vez que ustedes hagan curación, no solamente es para ir a curar y limpiar, tienen que ver estos signos de alerta para reportarlo inmediatamente. Y de esa manera ustedes estarán haciendo un cuidado integral de este paciente. Movilización temprana del paciente, que ya hemos hablado de esta movilización. Apoyo emocional y psicológico a aquellos que lo necesiten. ¿Okay? Bueno, por cuestiones de tiempo, nos quedamos hasta acá con esta clase de cuidado operatorio. Espero que los tips que le haya dado lo puedan poner en práctica. Y como le digo, en relación a lo que es la deambulación, alimentación, sujétense a las órdenes del cirujano y revisen y esa orden que ustedes vean ahí, explíquelo a su paciente para no cometer errores en esa área. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches a todos.